Suscríbete en YouTube y podcast a La Historia de España, presentada por David Cot. Soy David Cot, presentador de La Historia de España, y este es el episodio extra 15 llamado El Condado de Urgel 870-1066. La verdad es que cuando salió elegido este tema en la encuesta de Patreon para escoger el tema del episodio extra, no estaba muy motivado para hacer este episodio, pero realmente al investigar sí que me he dado cuenta de que, hostias, realmente es bastante interesante la historia del Condado de Urgel durante la Alta Edad Media, ¿no? Porque claro, nosotros vemos como desde a día de hoy, ¿no?, que nos pensamos que los condados catalanes, el único importante fue, el condado de Barcelona, ¿no?, como el protagonista y tal. Pero es que el condado de Barcelona, o digamos, el conde de Barcelona, que también era conde siempre de Osona y Gerona, no fue hegemónico en los condados catalanes hasta precisamente la etapa final que estudiamos aquí, que es a mediados del siglo XI, ¿de acuerdo? Con lo cual, Urgel, el condado de Urgel, durante esta etapa de la Alta Edad Media, en esos primeros siglos, sí que tuvo mucho protagonismo también a la hora de conquistar nuevas tierras y avanzar, ¿no?, en la conquista cristiana. Con lo cual es una historia bastante interesante. También veremos, por ejemplo, el porqué del declive del poder carolingio, cómo surge o cómo se produce el proceso de la feudalización de la sociedad. Con lo cual vemos temas muy interesantes y veremos también historia política, aparte de historia política, un poco de economía, de cultura en esa época, o el porqué o el cómo, digamos, fue emergiendo la institución de la diócesis o la sede episcopal de Urgel como una sede muy poderosa económicamente y políticamente durante esta época, ¿no? Y veremos por qué. Así que empezamos ya. Esto está basado, por cierto, en la tesis doctoral de Oliver Vergés Pons. Es una tesis escrita en catalán, Urgell 1000 anys enrere, història política, social i econòmica d'un comtat i de la seva classe dirigent. Y bueno, es una tesis la mar de interesante, larga, más de unas 600 páginas, algo más. Y bueno, para quien no se sitúe exactamente dónde está esto del condado de Urgel, dónde quedaba, ¿no? Pues bien, aquí, para los que veis el vídeo, veis el mapa del condado de Urgel a la etapa final, en mediados del siglo XI, que es lo que estudiamos ahora. Pero para situarnos un poco, para los que no lo sepáis, pues el condado de Urgel estaba pues entre los condados de Ribagorza y Pallars, esto en el oeste de Urgel, que esto ya es zona de Aragón y Cataluña, ¿de acuerdo? Entre Aragón y Cataluña. Por lo tanto, Urgel, el condado de Urgel estaba en la parte, digamos, noroccidental, la parte del norte occidental de la actual Cataluña, ¿no? Es esa zona pirenaica, aunque luego el condado de Urgel fue avanzando hacia el sur, hacia la llanura, ¿de acuerdo? Así que empecemos pues por el primer tema, el declive carolingio, el por qué el imperio carolingio se fue en declive y se produjo una fragmentación que llevó a la independencia de facto, ¿no?, de los condados, de lo que luego serían los condados catalanes. Bien, primero, antes de nada, quiero decir que del condado de Urgel, el condado de Urgel fue incorporado, digamos, a la monarquía franca en torno al 785 seguramente, juntamente con Gerona y Cerdaña, que es otro condado que está al este de Urgel. De este periodo de Urgel bajo dominio carolingio hay que destacar la querella adopcionista que protagonizaron el obispo de Toledo y el obispo de Urgel, Félix. Fue una disputa que tuvo implicaciones en todo, que tuvo una repercusión para todo el imperio carolingio. Su posición, la posición del obispo de Félix de Urgel, se convirtió en un tema de primer orden en Europa y eruditos vinculados a la corte carolingia se encargaron de combatir a esta presunta herejía, ¿no? Y esto, pues, la represión de esta herejía tuvo profundas repercusiones, como veremos también luego más detalle cuando hable de la cultura en Urgel. Tuvo profundas repercusiones. Entre otras cosas, la liturgia hispánica de época visigoda se cambió, fue sustituida por la romana franca, ¿de acuerdo? También cambió el tipo de letra para ese tipo de letra carolingia. Luego los principales clérigos de Urgel fueron sustituidos por francos y los obispos de los condados tuvieron que someterse a la autoridad del arzobispo de Narbona. Es decir, se rompió así la primacía de Toledo, porque claro, Toledo estaba en manos musulmanas, pero teóricamente seguía siendo
seguía teniendo, pues, una supremacía, digamos, un nivel, un estatus superior al resto de sedes episcopales de España, ¿no? De la península ibérica. Pero con esta medida se rompió esa unidad, esa primacía de Toledo, ¿no? Antes de Carlomagno, el funcionario debía su lealtad, esto ya entrando en materia del declive, del porqué del declive carolingio. Antes de Carlomagno, el funcionario debía su lealtad al Estado y a su máximo representante, el rey. Con Carlomagno, las relaciones entre el monarca y los funcionarios se convirtieron, digamos, en vasálicas. Es decir, se vinculaba de tú a tú, de hombre a hombre, a las personas, y pues se vinculaban por medio de fidelidad el rey y las élites locales. Por lo tanto, los funcionarios públicos, entre comillas, ya no se debían al Estado en sí mismo, sino al rey en persona. A corto plazo esto sirvió para fortalecer la autoridad regia y mantener unido un imperio que estaba en expansión, pero a largo plazo que la norma fuera la fidelidad personal y de forma privada, digamos, minaba esto la autoridad central, ¿no? De un poder central fuerte. El Estado carolingio sobrevivió con Carlomagno por su autoridad y por las conquistas territoriales que aseguraban la fidelidad de la nobleza a cambio de tierras. Pero claro, al igual que pasó, como vimos en su correspondiente episodio, como pasó en el Califato Omeya, claro, el fin de las conquistas territoriales dio paso a la manifestación de las tensiones internas que hasta entonces no habían aflorado, digamos. Y la nobleza pasó de expandir su autoridad en nuevos territorios, en la frontera, ¿no?, a expandirla dentro del imperio, en detrimento esto siempre de la monarquía. Porque claro, los nobles siempre querían nuevas tierras a cambio de su fidelidad. Hacían, digamos, pagar un precio alto por su fidelidad. Por lo tanto, se puede decir que la herencia que había dejado Carlomagno estaba envenenada, al crearse así un imperio con una base expansiva. Es decir, su imperio, desde su propia creación, basaba su éxito solamente en seguir expandiéndose. Y a la que se terminase la expansión, como ocurrió de nuevo, como digo, con el califato islámico, pues se desmoronaría todo el edificio que construyó. La fidelidad de las élites locales hacia la monarquía se hizo menos necesaria al desvanecerse esas expectativas de nuevas conquistas, y como consecuencia y no como causa, las revueltas y sediciones nobiliarias se hicieron más frecuentes. Una suerte favorable había favorecido la falta de problemas sucesorios hasta entonces, pero al final, con múltiples candidatos al trono carolingio, la nobleza podía apoyar a pretendientes al trono y así hacer valer su fidelidad a cambio de más beneficios. Porque, como digo, con Carlomagno y sus sucesores, digamos, un poco más inmediatos o anteriores, sus antecesores, por pura casualidad no tuvieron problemas sucesorios porque murió tal hermano o tal cual, ¿sabes? Con lo cual se quedó solamente un heredero, pero luego hubieron múltiples candidatos al trono y eso provocó, pues, que se pudieran producir revueltas apoyando a un candidato a otro, ¿no? A causa de las guerras civiles y el reparto del imperio en el Tratado de Verdún del 843, el poder, digamos, los monarcas carolingios perdieron tanto prestigio como poder económico. Claro, porque si todo el rato tenían que donar tierras y tierras y tierras, al final se estaban quedando, y no expandían su imperio, se estaban quedando sin tierras ellos mismos. Así que, claro, los bienes a repartir eran cada vez menos, de modo que cada vez había menos diferencia también entre el poder y la riqueza de los carolingios respecto al resto de los grandes nobles del imperio, ¿no? La marca hispánica no fue una excepción en todo este fenómeno, y algunos condes protagonizaron revueltas o participaron activamente en las guerras civiles del marco, digamos, general de todo el imperio carolingio, ¿no? Los ataques exteriores de musulmanes, húngaros y escandinavos también favorecieron la fragmentación del imperio carolingio, porque los repetidos ataques hacían perder legitimidad a la monarquía al ver que no podía defender correctamente sus fronteras, y debían construirse más castillos controlados por la nobleza local, lo cual no hacía más que consolidar su autonomía. Y hacía además más difícil suprimir una rebelión en caso que se diese, ¿no?
Así que al no tener más prerrogativas para hacer frente a las sorpresivas amenazas internas, algunos nobles destacaron en la defensa de su territorio. Destacan, por ejemplo, el caso de Sunifredo de Urgel, que era el padre de Bifredo, de Bifredo el Velloso, que frenó razias musulmanas. O, por ejemplo, el caso más famoso de Odón de París, que hasta se proclamó rey, rompiendo así con la legitimidad carolingia. En una asamblea del 875, el rey Franco tuvo que reconocer la capacidad de transmitir hereditariamente la dignidad condal si su posesor moría en una campaña militar de Italia. Esto es, digamos, que se suponía que debía ser una medida transitoria, una medida temporal, ¿no? Para así convencer a los magnates que participasen en esta campaña en Italia, ¿no? Pero realmente es una muestra de la clara tendencia patrimonializadora, es decir, privatizadora, de las concesiones regias y de la potestad condal, ¿no? Que en principio un conde debía ser un funcionario público que podía ser elegido y reemplazado por el monarca, pero vemos que esto cada vez era menos cierto. Ya se estaba pues convirtiendo el cargo en hereditario. Y esto es lo que ocurrió en época de Bifredo el Velloso. Por eso es tan famoso también. Claro, los reyes de Francia Occidental habían investido conde a Bifredo, primero como conde de Urgel-Cerdaña, que entonces eran un mismo condado, y finalmente por su lealtad fue recompensado también con los condados de Barcelona, Gerona, Osona y Besalú. Es decir, se hizo prácticamente con todos los condados que había en la marca hispánica, ¿no? En lo que luego sería Cataluña. Como conde de Urgel solamente conocemos algunas compras de propiedades y el apoyo a un obispo de Urgel leal a él frente al nombrado por Narbona, pero aparte de esas actuaciones poco más. También entonces ocurrió la secesión de parte de la diócesis de Urgel por la iniciativa del conde Ramón de Ribagorza y Pallars. Asunto que de hecho nunca fue resuelto del todo básicamente porque a este conde de Ribagorza y Pallars le salió de los mismísimos huevos de crearse una sede episcopal propia en Roda de Isábena. De hecho, por eso Roda de Isábena es el único pueblo con una catedral y con una sede episcopal en España. Es la sede episcopal más pequeña en este sentido de España. Bien, su familia, la familia de Bifredo, llevaba tiempo vinculada a Septimania y a la Marca y no estaba vinculada a las grandes familias francas con mayores ambiciones y con estas grandes familias francas, ¿no? Digamos, que solían provocar problemas a los carolingios, ¿no? Que solían liderar revueltas o participar en esas guerras civiles o sucesorias, ¿no? Es decir, y aquí es, digamos, lo más paradójico de todo. Los legitimistas carolingios, los que iban más de leales de los carolingios, fueron quienes pusieron fin a la unidad imperial y no los rebeldes. Los rebeldes solían ser los monarcas carolingios con mucho esfuerzo, pero solían poder suprimir las revueltas de los grandes nobles del imperio carolingio. En cambio, los que no estaban tan metidos en eso y los que iban de leales del imperio carolingio, con el tiempo se convirtieron en los amos de condados y de reinos independientes, ¿no? Así que en vida, Bifredo ya actuó como un conde independiente. Por ejemplo, reedificando Vic y restaurando su sede episcopal, concediendo cartas de población o con su ofensiva contra los Banu Qasi de Lérida, que por cierto esto le provocó su muerte. El conde de Bifredo el Velloso fue el primero que dejó de ser un conde, digamos, funcionario, elegido por el rey, a un conde propietario del territorio que gobernaba. Es decir, privatizó el cargo y privatizó las tierras que se suponía que eran lo que se llamaba en esa época beneficium. Es decir, tierras fiscales que no le pertenecían a él como persona individual, a título individual, sino que iban asociadas al cargo de conde, pero eso lo privatizó Bifredo el Velloso. En sus donaciones, aún así, hay que decir que en sus donaciones a monasterios se ve cómo cedió bienes propios y que no estaban vinculados al condado, con lo cual, digamos que su gobierno podría verse como de transición entre la época carolingia y la época condal, en que ya todo, digamos, estaba privatizado y patrimonializado, ¿no? O sea, aquí, aunque había ya confusión, aún digamos, había una cierta distinción entre los bienes
los bienes propios del conde a título personal y los bienes condales, ¿no? Bifredo el Velloso, pero patrimonializó el poder condal y transmitió a sus hijos sus cargos de manera hereditaria, sin que en esos momentos interviniese ningún rey. De hecho, es que en ese momento no había ningún monarca carolingio legítimo. Este fenómeno de patrimonialización condal estaba ocurriendo en todo el imperio carolingio, es decir, esto no hay que imaginarse como que la marca hispánica era una excepción en todo esto. Al año siguiente apareció el rey Carlos el Simple de la dinastía carolingia y este tuvo que reconocer la sucesión hereditaria de los hijos de Bifredo, porque no tenía ningún motivo para actuar en contra de los pocos leales carolingios que tenían, ¿no? Claro, la dinastía de Bifredo el Velloso nunca se había... Teóricamente siempre había sido leal, aunque no, digamos, nunca luchó al lado de los carolingios, siempre digamos que había sido leal, ¿no? a ellos. Con lo cual, Carlos el Simple no tenía ningún motivo para decir, no, esta sucesión hereditaria que os habéis marcado, cancélala. Porque claro, si no sabía que se había liado, y entonces sí que podía haber ocurrido, digamos, una ruptura más oficializada, ¿no? Porque teóricamente seguían siendo vasallos del Imperio Carolingio, aunque de facto no era así ya. Y bien, en el 897 se consuma la ruptura política, pero del condado de Urgel con la corte carolingia, porque ni Sunifredo II, que era sucesor de Bifredo, de su padre, en Urgel, Sunifredo II ni la clase dirigente urgelesa mantuvieron contactos directos con la corte franca. Es decir, en el resto de condados catalanes, digamos, que aún no existía Cataluña, por cierto, aún no existía la identidad catalana, pero para hacerlo fácil y entendible, seguimos llamándolos condados catalanes, ¿de acuerdo? Pero, como iba diciendo, el resto de condados catalanes sí que algún conde y también obispos y clérigos así, sí que a veces iban, pues se dirigían a Francia, ¿no? Y digamos, querían una audiencia con el rey Franco para que les legitimasen alguna cosa, ¿no? Es decir, sí que había en algunos de ellos, en algunos personajes de la élite dirigente de la marca hispánica, aún había una cierta muestra de vasallaje, ¿no? Pero en el caso del condado de Urgel no fue así. No vemos ni al conde Sunifredo II, ni a ningún miembro de la clase dirigente de Urgel, del condado de Urgel. Lo vemos, pues eso, yendo a la corte franca para pedir algo. No lo vemos. Con lo cual ya en el 897 se consuma esa ruptura política de la corte carolingia con el condado de Urgel. Eso, sin embargo, no significa que la clase dirigente laica y eclesiástica no siguiera manteniendo contactos sociales y acordando matrimonios entre un lado y otro de los Pirineos. De hecho, durante esos primeros siglos de existencia de los condados catalanes de facto independientes, casi siempre se casaban los del sur de los Pirineos se casaban con casas del sur de Francia, ¿no? Con lo cual, aún había unos contactos culturales, políticos, matrimoniales, etcétera, ¿no? Muy estrechos entre un lado y otro de los Pirineos. Pero bueno, a partir de aquí, a partir del 897, con Sunifredo II de Urgel, ya se inicia la verdadera historia del condado de Urgel, porque aparte de estar desvinculado al Imperio Carolingio, se separó, digamos, del condado de Cerdaña, que quedó para otro hijo de Bifredo. Sunifredo II es posible que fuera el primogénito de Bifredo porque heredó el feudo familiar por excelencia de esta familia, ¿no? Y llevó el nombre también de su abuelo, que había sido también conde de Urgel. Bueno, y este Sunifredo II de Urgel gobernó entre el 897 y el 940 más o menos, y en esos más de 40 años de gobiernos aparecen documentación en compraventas, en permutas, en donaciones, presidiendo también un juicio o consagrando una iglesia. Es decir, estas serían pues las funciones de un conde, ¿no? Era básicamente pues de facto era el soberano del condado de Urgel y actuaba como tal, ¿no? Tenía todas las potestades. ¿Y qué cosas hay que destacar pues del gobierno de Sunifredo, ¿no? De este conde? Pues Sunifredo II expandió el condado hacia el sur al incorporar la mitad norte de la comarca del Solsonès, la cuenca de Llà
y las localidades de Organyà y Oliana. Con estos movimientos se limitaba la expansión al sur del condado de Pallars, que estaba al oeste del condado de Urgell, y se asentaban las bases para la expansión a la llanura. Es decir, ya con Sunifredo II de Urgell, el condado de Urgell se expandió hasta llegar prácticamente a la llanura, ¿no? Pero seguía siendo un condado pirenaico 100%. Aún así, más que de conquista, en este caso hay que hablar de incorporación y reorganización del espacio. Como de hecho también pasó con los primeros reyes de Asturias. ¿Por qué? Pues porque esa tierra que había incorporado era una tierra de nadie habitada por población dispersa. Pero no era una zona bajo dominio musulmán en sí mismo. Y esto es lo mismo que ocurrió con la cuenca del Duero para el reino asturleonés, como vimos en el episodio extra de Tierra de Nadie, sobre la cuenca del Duero. Es eso mismo. Lo que pasa es que esa tierra de nadie, para el caso de Cataluña, de la actual Cataluña, era una tierra de nadie más pequeña, una franja menos extensa que el caso de la enorme tierra de nadie que era toda la cuenca del Duero. Pero bueno. ¿Y qué más? Sí. Luego hay que comentar la tesis de la montaña refugio y la repoblación, que ha sido muy influyente en la historiografía y que en cierto modo pues aún hay gente que la compra, ¿no? Pero realmente no se puede sostener. Esa tesis de la montaña refugio y de la repoblación, por parte de esto de Ramón Abadal y Pierre Bonacy, pues parte de la idea de que los Pirineos eran un territorio impenetrable y poco romanizado, y tras la conquista musulmana estaban superpoblados por refugiados. Es decir, según esta tesis, al igual que pasó con la tesis del supuesto desierto del Duero, que también es una tesis desfasada, es que es exactamente lo mismo. Esta tierra de nadie era tierra de nadie, pero no sin nadie, ¿de acuerdo? Lo mismo que pasó en la cuenca del Duero pasó en Cataluña en este sentido. Y los Pirineos no estaban superpoblados ni estaban llenos de refugiados, ¿de acuerdo? Ni tampoco los Pirineos estaban poco romanizados. Esto había que aclararlo, ¿no? Y también la arqueología, hay que decir, que ha desmentido esta tesis y también la tesis del despoblamiento de esa Cataluña interior, que como digo, ya tenía habitantes, ¿no? Aunque fuera una tierra de nadie. Bien, luego sobre el obispado de Urgell, que es que hay que comentar en esta historia del condado de Urgell, es imprescindible comentar la historia del obispado de Urgell, de la diócesis, ¿no? Porque fue muy influyente, obviamente, en la historia política del condado y en la historia de los condados catalanes en general. Bien, el obispado de Urgell tenía jurisdicción sobre un territorio mayor que el del propio condado de Urgell. Tenía jurisdicción sobre Pallars, sobre Ribagorza, teóricamente, aunque vimos que el conde de Ribagorza usurpó ese territorio, ¿no? También tenía jurisdicción, por ejemplo, sobre el condado de Cerdaña. Y todo esto, pues, es importante de mencionar, ¿no? Aparte, es que territorialmente la sede episcopal de Urgell era la más extensa de todas. Con lo cual, era una sede que, con el tiempo, veremos cómo, fue muy poderosa. Y bien, hay que decir, pero que en tiempo de Sunifredo II, el obispado de Urgell no tenía el poder económico que llegó a tener tiempo después, y además los condes de Urgell nombraban a los obispos y estaban, digamos, estrechamente ligados a estos. Pero, como vemos, el poder temporal, es decir, el poder laico, estaba por encima del poder episcopal, del poder religioso, ¿no? Del poder espiritual. Porque, como digo, nombraban a los obispos ellos mismos. Del obispo de Urgell hay que decir que de principios del gobierno de Sunifredo II consagró numerosas iglesias en zonas incorporadas recientemente, como el Solsonès, y es una muestra también del carácter político de estos actos de consagración. Porque era una manera de decir, venga, esta zona es del condado de Urgell ahora. ¿Por qué? Porque hemos consagrado una iglesia. ¿Fueran estas iglesias ya, digamos, construidas de nueva planta? ¿O fueran iglesias que ya existían, no? Los obispos de la antigua marca hispánica siguieron reconociendo durante un tiempo la autoridad superior del metropolitano de Narbona, pero hay que decir que con los años las relaciones se fueron enfriando y a partir de la segunda mitad del siglo X se recurrió más a Roma para obtener la autonomía eclesiástica de los condados, ¿no? Esto también lo veremos más adelante.
Como conde soberano, Sunifredo II ejerció sus funciones políticas, militares, diplomáticas, fiscales y judiciales. Es decir, era un príncipe verdaderamente soberano con todos los poderes de alguien que gobierna pues con todas las funciones que te puedes imaginar, ¿no? Hay que decir que Sunifredo II de Urgel no lanzó ninguna ofensiva, pero sí tuvo que lidiar con algunas racias andalusíes que afectaron a la propia Seu de Urgel, es decir, la propia ciudad más importante del condado. Como por ejemplo la racia del 910 dirigida por el señor de Huesca, Muhammad ibn Abd al-Malik al-Tawil, que se saldó con la destrucción de la fortaleza de la Seu de Urgel, la muerte de hombres y la captura de algunas mujeres. En el 940 participó en las negociaciones de paz entre su hermano Suniario de Barcelona y Hasdai ibn Shaprut, que era el secretario judío que básicamente hacía de ministro de Exteriores de Abderramán III. Sunifredo II, como he dicho antes, presidió juicios amparados con el Liber Judiciorum Godo, es decir, los condados catalanes seguían la legislación visigoda. Y fiscalmente hay que decir que en esta época no existían impuestos como tal. ¿Por qué? Porque se había privatizado el poder condal. Es decir, no existía una diferenciación entre el patrimonio condal público y uno privado a título del conde. El conde simplemente lo que cobraba en vez de impuestos eran rentas de las tierras que antes eran fiscales y pues podía hacer con estas tierras pues donaciones, compraventas o exenciones para cualquier noble. Y bien, al morir sin hijos varones Sunifredo II en el 940, las casas condales de Cerdaña y Barcelona mantuvieron disputas para hacerse con el condado de Urgel. Esto, por cierto, contradice la visión esa creo que también era de Ramón de Abadal, que decía que pues, durante ese siglo IX los condados de esa Cataluña que aún no existía, ¿no? De esa pre-Cataluña, como algunos historiadores decían, iban en su marcha hacia la independencia, digamos como si fueran unidos, ¿no? Al unísono, sin ningún conflicto entre ellos. Es mentira. Realmente, como veremos a lo largo de este episodio, las casas condales de Cerdaña y las de Barcelona y Urgel, que solían ir siempre aliadas, pues siempre estaban en disputas entre sí, ¿no? Durante todo el siglo IX y también parte del siglo X, como veremos. Perdón, durante el siglo X y parte del siglo XI, perdón. Vale, o sea, mantuvieron disputas para hacerse con el condado de Urgel, la casa del condado de Cerdaña y la de Barcelona, y durante este tiempo la viuda de Sunifredo actuó, digamos, como regente, ¿no? Y bien, el quién se hizo con el condado de Urgel se decidió en la batalla de Baltraga del 943. Esta batalla se solía atribuir a un conflicto entre los condes catalanes y los invasores húngaros, porque en el 942 hubo una rara incursión de húngaros, pero Oliver Vergés lo considera una batalla entre Cerdaña y Barcelona que se saldó con la victoria barcelonesa, pero hay que decir que con la muerte del primogénito de Suniario de Barcelona, es decir, murió el heredero del conde de Barcelona, con lo cual el coste también fue alto, ¿no? Para hacerse con el condado de Urgel. Por eso finalmente las casas de Cerdaña y Barcelona llegaron a un acuerdo. Suniario, digamos que quedó bastante tocado psicológicamente por la muerte de su hijo y se retiró a un monasterio, mientras que su otro hijo, Borrell II, se convirtió en conde de Urgel, además de Barcelona, Osona y Gerona, a cambio de renunciar a sus pretensiones sobre el condado de Besalú y ceder algunos territorios a Cerdaña. Pero como vemos, Borrell II se quedó, vamos, con prácticamente todos los condados catalanes y encima todos los condados catalanes que hacían, digamos, frontera, ¿no? Que estaban en la frontera en esos momentos. Y bien, ahora para hacer un poco de pausa de la historia política del condado de Urgel, hay que hablar de poblamiento, propiedad privada y economía condal urgelesa, ¿no? Bien, la mayoría de población vivía al lado de los campos que trabajaba. La concentración de la población en pueblos o ciudades era la excepción, no la norma. Lo normal era simplemente que la gente pues habitaba el territorio en unas pocas casas ahí juntas para pues lo más próximo al campo que trabajaban posible, ¿no? El territorio urgelés estaba organizado a través de castillos, parroquias y alodios.
Los castillos tenían la función de controlar el territorio y servían también de refugio en caso de amenaza. A partir de la segunda mitad del siglo X, los linajes nobles urgelenses construirían además castillos como base propia de poder, aunque esto lo hacían, digamos, sancionados por el propio conde. Porque también, como veremos a lo largo del episodio, normalmente los nobles de Urgel se mantuvieron siempre muy fieles al conde, ¿no? Incluso cuando era este menor de edad y se podía decir que la situación del poder condal estaba en una situación de debilidad o una situación delicada, ¿no? Bien, la otra forma de organización del territorio que he mencionado son las parroquias, que tenían una función religiosa, obviamente, pero también era una forma de gestionar el espacio con el cobro del diezmo eclesiástico, que, como veremos, se hizo universal a partir del siglo XI. Las parroquias también podían ser construidas por iniciativa del obispo, del conde o de un hombre destacado de un pueblo, de una zona, etc., ¿no? La construcción de la red episcopal alcanzó su punto álgido en el siglo XI. Y en Urgel, los salodios eran grandes posesiones señoriales controladas por la clase dirigente y pudiente en que los campesinos pues vivían y trabajaban. Es decir, los salodios era la forma de gran propiedad y era la forma de propiedad además básica del territorio del condado de Urgel. Esto contradice la visión muy extendida de que los salodios eran pequeñas explotaciones familiares de campesinos libres, hasta que con el tiempo los señores feudales arrebataron la propiedad plena a los campesinos. Este es el relato clásico del feudalismo, digamos, violento que surgió, según algunos autores como Ramón de Abadal o Pierre Bonacy, pues siguen esta tesis, ¿no? Pero realmente es que no fue así. Oliver Vergés presenta sólidos argumentos de por qué esto no es así, porque ha estudiado bien la documentación de las fuentes primarias y se documentan numerosos salodios de grandes dimensiones, por ejemplo, desde 7, 16 hasta 35 kilómetros cuadrados. Esas son extensiones muy grandes, ¿no? O sea, son terrenos muy grandes. Y como digo, pues los salodios era la forma básica de control del territorio, la forma básica de propiedad del territorio, y esta estaba en manos de una clase dirigente pudiente, ¿no? Es cierto que junto a los salodios señoriales había otras pequeñas posesiones libres, pero también hay que decir que es probable que estas dependiesen del alodio señorial. ¿Por qué? Porque esto, ¿cómo se ve? Pues porque se documenta en numerosas compraventas que digamos, porciones pequeñas de los salodios señoriales se vendían, pero que se vendiesen a un particular, a un campesino pequeño, no significa que esos alodios, digamos, fueran independientes, ¿no? Que fueran propiedades 100% libres, que no se debiesen a un señor. Los salodios estaban exentos de cualquier carga fiscal para su terrateniente, pero sus parcelas se dividían en propiedades menores explotadas mediante el alquiler, ¿no?, de las tierras a campesinos que sí debían pagar una renta a su señor. Esto es muy lógico, porque claro, lo que no tendría sentido es tener tierras en que nadie pagase una renta, porque claro, si no, ¿de qué vivirían, no? La nobleza, ¿de qué vivirían los grandes terratenientes? Pues claro, obviamente había unos señores, unos campesinos que trabajaban los campos de los terratenientes a cambio de una pequeña parte, de un 15% más o menos de la cosecha. Y bien, sobre la economía condal del condado de Urgel, hay que decir que la agricultura y concretamente el cultivo de cereales y la viña eran la base de la economía condal urgelesa. Aunque dada la importancia de las montañas, porque claro, el condado de Urgel era sobre todo un condado pirenaico, pues la ganadería también era una actividad vital, ¿no? La ganadería de la trashumancia, etc. La producción creció en Urgel, como en otras partes de Europa, durante esa primera mitad del siglo X. Pero esto no fue el resultado de una emigración de una montaña superpoblada a unas llanuras desiertas, como se venía diciendo tradicionalmente, sino por el crecimiento demográfico de la sociedad y la presura de tierras que antes estaban yermas, ¿no?, que no se trabajaban. Esto también se vio favorecido por condiciones climáticas favorables y por la relativa estabilidad política que vivía el condado de Urgel, ¿no?
También, por ejemplo, vemos que la construcción de molinos hidráulicos fue en aumento y el coste de la construcción requería de una capacidad económica elevada. Por eso, y para controlar la producción, en su jurisdicción los terratenientes eran los que financiaban la construcción de molinos hidráulicos, que fueron claves para ese aumento de la producción también. Así que bueno, se puede decir que la sociedad en su conjunto se benefició de la coyuntura, no solamente las élites, ¿de acuerdo? Y hablando de las élites, pues hay que hablar de quiénes formaban parte de esa élite, de esa clase dirigente del condado de Urgel. Pues por encima de todos, obviamente, estaba el conde de Urgel, que era la autoridad máxima, la autoridad superior, y además el que tenía más propiedades que el resto, que tenía más propiedades que cualquier otro noble, ¿no? A partir de la segunda mitad del siglo X se visibiliza en la documentación una nobleza de linaje surgida a partir de los grandes propietarios alodiales, que estaban además vinculados al poder condal, que actuaban como fieles suyos, ¿no? del conde. En la década del 920 aparece por primera vez además la figura del vizconde de Urgel, que en ese siglo X hay que decir que ejercía su autoridad en nombre del conde, o en su ausencia, por todo el territorio de Urgel. Digamos que era, como el equivalente, el vizconde era un equivalente al virrey, por ejemplo, ¿no? Actuaba en nombre del conde en su ausencia, sobre todo el territorio. En cambio, hay que decir que en el siglo XI se fijó en una comarca, fijó en una comarca de actuación y hubo, es decir, se territorializó, la familia vizcondal urgelesa, con lo cual el cargo, o el título, perdió su poder real. Es decir, con el paso del tiempo, el vizconde, los que eran los vizcondes de Urgel, pasaron de tener autoridad sobre todo el condado a simplemente pues convertirse en unos nobles más. Es decir, había pasado a ser un cargo, un título simbólico, ¿no? Bien, a partir del siglo XI hay que decir que la mayoría de nobles se especializaron en la guerra de frontera ante las mayores perspectivas de ascenso económico que esto permitía. Esto ocurrió, como digo, a partir del siglo XI. Los obispos, abades y prestíberos controlaban también grandes propiedades, es decir, eran unos señores, unos grandes terratenientes como los grandes nobles laicos, y algunos debían su propia posición, hay que decir, al nombramiento del conde, y había varios monasterios promocionados por el propio conde. Y finalmente, entre la clase dirigente, tenemos a los vicarios o caslanes. Los caslanes, esto seguramente es lo que luego derivó el término de catalán o de Cataluña, seguramente derivó de esta figura. ¿Quiénes eran estos caslanes o vicarios? Pues eran los que controlaban los castillos en nombre del conde o de un señor feudal o de un noble, ¿no? Aunque hay que decir que no sabemos prácticamente nada de ellos ni de cómo fueron elegidos. Y bien, pues ya pasando otra vez a la historia política del condado de Urgel, vamos a lo que ocurrió durante la segunda mitad del siglo X, con el conde Borrell II, que gobernó entre los años 943 y 993. Es decir, durante un periodo de 50 años, ni más ni menos. Bien, Borrell II heredó la mayor parte de los condados catalanes y por eso fue un conde ausente muchas veces para el condado de Urgel. De hecho, de ahí que surgiese la figura del vizconde y fue con Borrell II cuando la figura de vizconde tuvo una mayor relevancia política, ¿no? Porque tenía que gobernar realmente en su ausencia mientras él estaba pues gobernando desde Barcelona, ¿no? Durante su gobierno sirvieron de vizcondes Simplicio, Miró y Guillermo, que posiblemente eran abuelo, padre e hijo, abuelo, hijo, nieto, ¿no? Y la familia vizcondal fue recompensada con la propiedad de las tierras del valle de Castellbó, que estaba situado justo al lado, al oeste de la Seu de Urgel, de la ciudad más importante del condado. Así que con esta concesión se veían recompensados por sus servicios, pero que también veían limitadas sus expectativas de expansión futura, a favor esto de los vizcondes de Osona, que tenían su centro de poder en la vecina ciudad de Cardona. Porque, por eso, como he dicho, pues, claro, estaban situados esto en el interior, en el centro, del condado de Urgel. Recibieron esta propiedad que estaba en el centro del condado de Urgel, no estaba en la frontera, con lo cual, que vieron limitadas sus expectativas de crecimiento futuro.
los vizcondes de Urgel. Y bien, a partir del acaparamiento de tierras alodiales y castillos y la cercanía al poder, como fieles del conde, surgieron los primeros linajes nobles urgelenses más destacados, como por ejemplo los Lavansa, los Tarabau o los Tos, como veremos a lo largo del episodio. El alejamiento de los condes catalanes respecto al Imperio Carolingio representaba independencia, pero también indefensión, hay que decir. De ahí de que fuera necesario llegar a acuerdos de paz duraderos con los omías de Córdoba. Boreil II siempre se preocupó de eso durante su reinado, menos cuando llegó a Almanzor, hay que decir. También por ese mismo motivo de esa indefensión, ¿no? Los condes catalanes debían buscar nuevas fuentes de legitimidad. Lo hicieron sustituyendo progresivamente a los carolingios por el papado. Como estaba ocurriendo, por cierto, en todo el resto de dominios excarolingios. Al resto de dominios excarolingios les pasaba lo mismo. Claro, ante la falta de legitimidad de los carolingios, es decir, como ya estaban independizados de facto, tenían que buscar otra fuente de legitimidad. Y esto lo hicieron a través del Papa de Roma, del obispo de Roma, que hasta entonces no había sido una figura especialmente destacada, pero que gracias a eso, digamos, a la caída del Imperio Carolingio, el Papa de Roma pudo ascender y convertirse, como veremos, en el centro de toda la cristiandad occidental, ¿no? en la fuente de legitimidad de referencia. De este modo también se sacralizó el poder condal al decir ser condes por la gracia de Dios. Esto no es algo muy original, pero esa es la fuente de legitimidad suya, ¿no? En la antigua marca hispánica, la búsqueda de legitimidad en Roma empezó en el 950, cuando un monje del condado de Cerdaña consiguió una bula papal para garantizar la inmunidad de su monasterio y evitar así una autoridad eclesiástica o condal superior de otro condado. Era una forma, esto de la inmunidad era una forma de no pagar impuestos y no reconocer la autoridad superior de otra autoridad eclesiástica o condal, ¿no? Al mismo año siguiente, obispos y condes de otros lugares de la marca hicieron lo mismo. El obispo de Urgel mismamente fue en persona a Roma para tener el reconocimiento de sus límites episcopales de la sede episcopal, que habían sido ampliados al expandirse también el propio condado de Urgel. Boreil II, por su parte, como alguien que controlaba 4 sedes episcopales, Urgel, Barcelona, Gerona y Vic, persiguió la independencia episcopal respecto a Narbona con la restauración del arzobispado de Tarragona mediante la figura del obispo de Vic. Más que por buscar reafirmar su independencia política respecto a los francos, hay que entenderlo como parte de la patrimonialización de las instituciones eclesiásticas que estaban bajo su jurisdicción, bajo su dominio, de esta forma para favorecer, digamos, sus propios intereses. El proyecto, en teoría, lo había aprobado el Papa, porque en esos momentos los obispos de Roma, a cualquier bula papal que le pidieses, te la firmaba. Incluso cuando era contradictoria con otra bula que habían firmado, te la firmaban. Es decir, el proyecto pues estaba aprobado, pero terminó en fracaso tras el asesinato del obispo de Vic, unos meses después de que el Papa pues diera el visto bueno. Se especula que la Casa Condal de Cerdaña, con el apoyo también del arzobispo de Narbona, estuvieron detrás. Porque claro, el arzobispo de Narbona no estaría contento en ver cómo perdía parte de autoridad suya, ¿no? Al perder buena parte de su jurisdicción, ¿no? Y el conde de Besalú, que era hermano del conde de Cerdaña, se convirtió en obispo de Gerona aprovechando la ausencia de Boreil. Con lo cual, hay que ver ese movimiento ahí, ¿no? De intereses. Ante este seguramente asesinato que tenía como responsables a la casa condal de Cerdaña, Boreil se vengó con un ataque al condado de Besalú, pero esto no tuvo grandes implicaciones, ¿no? Sunifredo II, por su parte, había expandido el condado de Urgel en tierra de nadie, pero con Boreil II las fronteras ya estaban a muy pocos kilómetros de fortalezas andalusíes como las de Meià, Montmagastra o Pons. Estas eran pequeñas fortificaciones o digamos también torres de vigilancia que servían como primer muro de contención y de aviso a las plazas verdaderamente fuertes andalusíes de la frontera superior de la actual Cataluña,
que serían tres básicamente. Tortosa, Lleida y Balaguer, y en menor medida también se podría sumar Guissona. La frontera no avanzó por la paz con Córdoba y en cambio se produjo una consolidación de los territorios incorporados anteriormente, ¿no? Como lo muestra, por ejemplo, la consagración de la iglesia de Solsona. La paz con Córdoba también permitió además el florecimiento económico de los condados catalanes y las relaciones comerciales entre cristianos y andalusíes florecieron entonces. Esto se ve, por ejemplo, con la llegada de oro musulmán, libros y productos de lujo de diverso tipo, ¿no? Y aquí, más o menos, para un poco así, hecho un poco cutre, pero tengo aquí un mapa delimitando un poco hasta dónde llegaba la frontera sur del condado de Urgel. A la izquierda vemos que Meià no formaba parte del condado de Urgel, ni tampoco Gualter y Pons. En cambio, tenía básicamente la ciudad de Solsona, era el punto fuerte más al sur, más meridional del condado de Urgel. Esta paz, pero con Córdoba, no duró para siempre, porque el conde también, o sea, en parte por culpa del propio conde, porque había violado el tratado de paz al construir nuevas fortificaciones en la frontera, y por posiblemente haberse aliado con los reyes cristianos peninsulares del resto de la península. El califa Al-Hakam II envió una ceifa contra los condados catalanes en el 965, en represalia, y al poco volvieron a renovar los acuerdos de paz. Claro, el califato, hay que entender que el califato de Córdoba en ese punto estaba en su punto álgido de poder, y los reyes y condes de toda la península se sometían al califa prácticamente como vasallos, al menos teóricamente. No hubo en esos momentos ninguna embajada condal, en cambio, que llegase a la corte franca para rendir una especie de vasallaje, aunque fuera teórico, ¿no? En cambio, sí llegaron esos emisarios en la corte de Córdoba. Importante eso. Claro, la preferencia de la paz por la paz durante el reinado de Al-Hakam II cambió por completo tras su muerte y con el ascenso al poder de facto de su chambelán, Almanzor. Porque claro, el califa era un menor de edad y esto fue aprovechado por Almanzor para hacerse con el poder real del califato. Y Almanzor pues legitimó su poder mediante la guerra, la victoria y el botín, ¿no? Contra todos los reinos cristianos peninsulares. Con lo cual esto también llegó a los condados catalanes. La campaña más famosa y destructiva que sufrieron los condados fue la del 985, que terminó en la ocupación de Barcelona, la captura de numerosos cautivos y el ataque a diversos monasterios. Aún así se ha revisado esto de que se decía de la destrucción de Barcelona del 985, porque realmente ha sido engrandecido en la historiografía catalana para justificar también la ruptura del vasallaje respecto a los francos. De hecho, este hecho fue magnificado incluso en propio tiempo de Borrell II. Seguramente para eso, ¿no? Para decir, bueno, aquí ya se acaba el vasallaje incluso teórico respecto a los francos, ¿no? Y bueno, Borrell II murió en el 993 y repartió entre sus dos hijos sus condados. Barcelona, Osona y Gerona fueron a parar a su hijo mayor, Ramón Borrell, mientras que Urgel fue a parar a Ermengol, que entonces tenía unos 20 años de edad. Y así fue, de este modo, con Borrell, después de la muerte de Borrell II, fue como se inició una dinastía privativa para el condado de Urgel. Una dinastía que, por cierto, tendría a muchísimos Ermengoles. No sé si llega hasta el Ermengol número 7 o 8, o sea, imagínate. Aunque hay que decir que, pese a tener, digamos, a formar una dinastía separada, formaban, o sea, los dos hermanos, los hermanos de como digo, Ramón Borrell y por su parte Ermengol I, se llevaron muy bien y siempre actuaron muy en consonancia, ¿no? Ermengol inició así pues su propia dinastía que sobrevivió durante 2 siglos. Así que bueno, Ermengol ya había empezado a gobernar Urgel como asociado al trono en torno más o menos al 990, hay que decir, para así aprender a gobernar y a familiarizarse con la clase dirigente urgelesa, como por ejemplo con entrar en contacto con el obispo Sala de Urgel o con su amigo de la infancia Guillermo de Lavansa. Durante los años de gobierno de Ermengol se cristalizaron muchos procesos ya iniciados con Sunifredo y con Borrell II. Por ejemplo, Ermengol trabajó codo con el obispo Sala de Urgel y vivió en el marco mental del año 1000,
¿Y esto qué significa? Pues que vio Roma como el centro del mundo cristiano. Como se ve, por ejemplo, en los viajes a Roma de los notables del condado o por los testamentos que donaban parte de la herencia al papado. También serían populares a partir de en torno al año 1000 los viajes a Tierra Santa y Santiago de Compostela. El conde mismo viajó personalmente 2 veces a Roma, en una ocasión en el 998 y otra en el 1001. Aparte de por asuntos eclesiásticos, puede que su primer viaje fuera, digamos, una penitencia porque se ve que el conde Ermengol I cometió un homicidio. Y bien, Ermengol también se benefició de que en su segundo viaje, en el 1001, Ermengol se benefició de que el Papa Silvestre II se hubiera formado durante unos años bajo la protección de su padre Borrell, hasta que este Silvestre II pues se fue a parar, digamos, bajo la protección del del emperador Odón I. Bien, como hijo del ataque como hijo mental, digamos, del ataque de Barcelona del 985, que eso lo vivió, digamos, como adolescente o como niño, Ermengol era plenamente consciente de que le había tocado vivir en tiempos de guerra y no dudó, digamos, en mostrar iniciativa para expandir su condado hacia la llanura y hacerle frente a los musulmanes. No fue un conde, digamos, defensivo que titubeó para hacer la guerra o que le disgustaba la guerra, no. Participó muy activamente en la guerra. Pese a ello, hay que decir que los contactos con Al-Ándalus a nivel económico y cultural se intensificaron a pesar de la guerra y del conflicto. En especial se ve por la llegada de oro o por la llegada del ajedrez, que se convirtió rápidamente en un pasatiempo para los nobles urgelenses, hasta el punto de que la casa condal lo adoptó como escudo familiar al cabo de, no se sabe exactamente cuándo, pero con el paso del tiempo la casa condal de Urgel adoptó pues un tablero básicamente de ajedrez dorado, lo adoptó como símbolo suyo, ¿no? Como escudo familiar. Y bien, bajo la dirección de Ermengol, la nobleza hizo de la guerra su modo de vida, al darse cuenta de los beneficios económicos que se podían obtener mediante botín y conquistas de nuevas tierras. También surgió en esta época, en torno al año 1000, la especialización de los nobles en la caballería. Muy importante es este proceso. A través del reparto de botín, compraventas y donaciones a sus fieles y a la iglesia, nadie discutió la autoridad de Ermengol. Esto puede contradecir la visión de que el feudalismo, que ya se estaba viendo en ese año, debilitó la autoridad de los condes. Porque Ermengol no tuvo ningún problema en tener la fidelidad de todos los magnates laicos y eclesiásticos. Y bueno, como he dicho, realmente no se puede hablar de la historia del condado de Urgel sin hablar de la historia de su sede episcopal. Y hay que decir que el obispo Sala de Urgel es muy importante, está bastante olvidado, pero es muy importante porque difundió el diezmo episcopal en todo su obispado. Sistematizó el cobro del diezmo y claro, esto hay que decir que provocó conflictos, ¿no? A nadie le gusta pagar unas rentas o una especie de impuesto cuando antes no lo tenían que pagar. Esto es especialmente cierto en parroquias que habían estado controladas hasta entonces por particulares o que habían sido incluso construidas por particulares. Y también especialmente entró en conflicto con los condados de Cerdaña y Berga, que estaban vinculados a una casa rival, ¿no? De la casa condal de Urgel y Barcelona. Ahí precisamente la familia condal de Cerdaña y Berga usurpó el patrimonio de la diócesis de Urgel, porque claro, no les hacía ninguna gracia que un aliado de sus familiares rivales extrajese recursos de sus propias tierras sin ellos percibir, digamos, ahí su parte, ¿no? Su parte del trato. Claro, el problema es que la casa condal de Cerdaña no tenía un obispado propio, con lo cual la única forma de ganarse un poco una independencia del poder del obispo de Urgel era mediante consiguiendo inmunidades a través de bulas episcopales y así también potenciar, por cierto, monasterios como el de Santa María de Ripoll o el de San Juan de las Abadesas. En su encuentro con el Papa, Sala de Urgel estoy hablando, consiguió que le revalidase su jurisdicción sobre la red eclesiástica del condado de Cerdaña y Berga,
Aunque hay que decir que el conflicto parece que ya se había resuelto antes, dada la oposición unánime que consiguió Sala de Urgel de otros obispos y de los condes de Barcelona y Urgel. Es decir, los condes de Cerdeña y Berga se habían puesto ahí un poco gallitos, pero al final ya vieron que no tenían nada que hacer y que mejor no provocar tanto a todos estos magnates tan poderosos, ¿no? Su obispado, el obispado de Sala de Urgel, consiguió incrementar sustancialmente su patrimonio, no solamente por el diezmo episcopal, sino también por el incremento de donaciones a la iglesia, debido a esa nueva espiritualidad que surgió en el año 1000, que presentaba, digamos, una mayor preocupación por salvar sus almas. Había mayores preocupaciones morales por parte de los cristianos del año 1000 que de siglos un poco anteriores, ¿no? Del mismo modo que algunos pequeños propietarios buscaban la protección de un noble, otros buscaban la protección de la iglesia. Y la iglesia, digamos que participó activamente en el proceso de feudalización y señorialización. Esto contradice también aquellas visiones también tradicionales de que decían que no, que la iglesia, digamos, que amparaba, que protegía a los campesinos libres de los violentos señores feudales, de los violentos nobles que se querían hacer con las tierras de estos campesinos libres. Como si la iglesia fuera aquí la hermanita de la caridad, ¿no? Pero es que realmente la iglesia participó muy activamente como un señor feudal más, como veremos, ¿no? Sala de Urgel compró el cargo para su sucesor al conde Ermengol I, para que sí le sucediese, su sobrino, el ambicioso futuro obispo Ermengol de Urgel. Ojo con este sobrino, ya veréis. A su sucesor se le atribuye, por ejemplo, la reforma canónica, siguiendo la regla benedictina, pero realmente todos los preparativos ya empezaron con Sala de Urgel. Por lo tanto, aquí quien tiene el mérito es Sala de Urgel, lo mismo que con el diezmo episcopal o el incremento de las propiedades del patrimonio de su sede episcopal. Pero bueno, dejando de lado pues ya un poco la historia del obispado con Sala de Urgel. Al morir Almanzor en el 1002, los condes catalanes inmediatamente aprovecharon para ocupar algunas fortalezas musulmanas, querían un poco testear a ver cómo reaccionaban los musulmanes. Pero hay que decir que en el 1003, Ermengol de Urgel y los demás condes catalanes se enfrentaron a tropas musulmanas en la batalla de Albesa, sin un resultado decisivo, y poco después el propio hijo de Almanzor y heredero, Abd al-Malik al-Muzaffar, pudo encabezar una ceifa, recapturar las fortalezas perdidas y capturar al mismísimo conde de Urgel. Fue liberado, pero al cabo de poco tiempo, al pagar su hermano Ramón Borell el rescate y acordar la paz con Córdoba. En la batalla de Torá del 1006, una coalición de los condes catalanes se enfrentó de nuevo a las tropas califales y esta vez derrotaron a los musulmanes. Consiguieron botín, cautivos, fortalezas como Moyá y Montmagastra, y sobre todo era una victoria que levantaba la moral al poder haber hecho frente al ejército califal, ¿no? Esto fue importante. Al-Muzaffar, que hasta entonces había sido un heredero bastante digno de Almanzor, hay que decir que con esta derrota tuvo algunos problemillas, alguna oposición en Córdoba. Claro, la gente decía, bueno, ¿dónde están los cautivos, no? Como llevaba tus padres, que llevaban muchos cautivos a Córdoba y tal. Y fue un poco contestado por esta derrota, ¿eh? O sea, importante esta derrota esta batalla, la batalla de Torá. Y bueno, para los que estáis viendo el vídeo y situarnos un poco en el mapa de las fronteras que tenía el condado de Urgel a finales del gobierno de Ermengol I, pues vemos que había incorporado, como he dicho antes, la fortaleza al noroeste de Mella, y de Montmagastra. También vemos que había incorporado Gualter y Pons y la de Torá. Aún faltaba expandirse por lo que hoy es Granollers, Guissona, etcétera, ¿no? Pero esto vendrá ahora más tarde. Bien, al estallar la fitna de Al-Ándalus, Muhammad II contó con el apoyo del gobernador de la Marca Media y las tropas catalanas de Ramón Borell y Ermengol en calidad de mercenarios. Claro, estalló la guerra civil en el Califato de Córdoba, entraba en proceso de desintegración el Califato de Córdoba y pues, como digo, los condes catalanes actuaron como mercenarios de un pretendiente, ¿no?, al trono,
Con 37 años murió como héroe de guerra el conde Ermengol I en la batalla de Akbat al-Bakr. Esto en el año 1010. Por eso a Ermengol I se le conoce como el de Córdoba. A pesar de que la clase dirigente catalana en su conjunto se enriqueció mucho gracias a esta expedición, los costes también fueron muy elevados. O sea, aparte de perder al conde de Urgel, perdieron la vida, ya fuera por batalla, por enfermedad o por vejez, perdieron la vida el obispo de Barcelona, el de Gerona, el de Vic y el de Urgel. Es decir, todas las sedes episcopales catalanas, todos ellos perdieron la vida, todos los obispos. Con lo cual murieron bastante gente y luego además también murieron bastantes soldados. Se dice que 1/3 de los soldados de la expedición catalana murieron. Pero en fin, de Ermengol I hay que decir pues, que fue, como se ha visto, pues, un hombre que destacó por sus habilidades políticas, diplomáticas y militares y abrió el camino, sobre todo, a la expansión y militarización del condado de Urgel. Claro, ¿y esto qué abrió? Pues abrió un periodo de regencias, porque había dejado huérfano Ermengol I a un recién nacido, y por eso el condado de Urgel fue gobernado por regentes desde Barcelona hasta el año 1024, durante 14 años, ¿no? Ermengol II, su hijo, se crió en Barcelona bajo la atenta mirada de su tía Ermesenda, o Ermesinda también se la llama, ¿no? En castellano, alejado del condado de su padre y del contacto con sus élites dirigentes. Es decir, creció en un ambiente totalmente diferente, creció sin conocer a su padre y muy lejos de sus dominios, ¿no? Ramón Borrell mantuvo su política expansionista en la frontera, pero realmente no se ocupó, el hermano de Ermengol no se ocupó de los asuntos internos del condado de Urgel. Por cierto, Ramón Borrell murió en el 1017 y su esposa Ermesenda quedó como regente de Barcelona, Osona, Gerona y Urgel a la espera de que Berenguer Ramón y Ermengol II tuviesen la edad suficiente para gobernar sus respectivos condados, ¿no? ¿Y quién llenó pues este vacío de poder? Claro, si Ramón Borrell no se estaba ocupando de los asuntos internos y como veremos Ermesenda tampoco lo hizo, los asuntos internos del condado de Urgel, ¿quién ostentaba el poder real? Pues claro, es que la muerte del conde Ermengol I y del obispo Sala de Urgel no podían haber creado unas mejores circunstancias para que el nuevo obispo, el sobrino de Sala, dominara la vida política del condado durante 20 años. El obispo Ermengol, ya veis que había muchos Ermengoles en el condado de Urgel, lo siento por la confusión, pero es así, no hay más. El obispo Ermengol, que luego, por cierto, fue santificado, se libró de la sumisión del poder espiritual respecto al poder temporal, mientras que al mismo tiempo aumentaba el poder y la riqueza de la institución que representaba, la sede episcopal de Urgel, mediante, pues, el diezmo, que aún lo extendió más. Siguió, digamos, continuó la obra de Sala y siguió con la universalización del diezmo episcopal, con la adquisición además de castillos, para que veáis que verdaderamente la iglesia actuaba como un señor feudal más, además de obviamente más tierras que fue adquiriendo y de la conquista de nuevos territorios. Ramón Borrell donó en el 1010 o en el 1011 la propiedad de la Seo de Urgel y su catedral. Es decir, el hermano del difunto Ermengol I había dado ni más ni menos que la catedral y la ciudad más importante del condado como propiedad a la iglesia, ¿no? Al obispo de Urgel. Esto lo hizo en remedio para su propia alma, la de su esposa, la de su padre y la de su hermano fallecidos, ¿no? De esta forma fue como el condado perdió la propiedad de su ciudad más importante, ¿no? Esto es bastante fuerte. Aunque hay que decir que con el avance de la frontera, al cabo de unas décadas, los condes de Urgel trasladaron su residencia y sus intereses más hacia el sur. Primero en la pequeña localidad de Agramunt y luego en Balaguer. Para evitar que futuros condes se desdijeran de la donación que había hecho, de la muy generosa donación que había hecho Ramón Borrell, como había ocurrido, por cierto, con otras donaciones, consiguió una bula papal, o sea, el obispo Ermengol no tardó en conseguir una bula papal que confirmaba la nueva posesión, y muy importante esto, tuvo la osadía de falsificar una acta de consagración de la catedral de la Seu de Urgel
datándola del año 819. Esta acta falsa fue usada en juicios para reclamar el diezmo episcopal a las iglesias, que aún se resistían, y demostrar que su diócesis había sido independiente del conde. Por lo tanto, ya veis que esta falsa acta tuvo muchos usos. Con los crecientes beneficios económicos, la sede episcopal de Urgel pudo promover, por ejemplo, la remodelación de la catedral, la construcción de nuevas iglesias y puentes, para mejorar también la comunicación con en los pasos de montaña, ¿no? El único fracaso realmente del obispo Ermengol fue no poder evitar la extinción definitiva de la sede episcopal de Roda de Isábena, cuando Sancho Garcés III de Pamplona se hizo con el condado de Ribagorza. Y ahora pasando a la condesa Ermesenda. Pues la condesa Ermesenda, cuando fue regente, hay que decir que frenó las conquistas. ¿Por qué? Pues porque era contraria al creciente poder de la nobleza, de una nobleza guerrera de frontera, y además creía profundamente en las ideas pacíficas, piadosas que predicaba el abad Oliva. Que predicaba, entre otras cosas, que los obispos debían ser los pastores de la sociedad. Un poco esto, digamos, quería un modelo de sociedad teocrática. Y en esto la condesa Ermesenda pues colaboró. La única conquista ocurrida durante la regencia de Ermesenda, que fue regente entre los años regente de Urgel entre los años 1017 y 1024, fue por iniciativa del propio obispo Ermengol, que conquistó con las huestes condales Guisona hacia el año 1020. Al no repartir el botín de la conquista entre las huestes condales, el obispo Ermengol entró en conflicto con el viejo amigo de Ermengol I, Guillermo de Lavansa. Por eso esto se llevó por la vía judicial, como ahora veremos. En noviembre del 1024 hubo dos juicios de gran importancia presididos por Ermengol II junto a su tía y a su primo. Los juicios se suponía que simbolizaban el fin de la regencia al alcanzar Ermengol II la mayoría de edad, que en esos años estaba en torno a los 14-15 años. Y bien, los dos juicios, hay que decir que los dos juicios involucraban al obispo Ermengol, para que veáis qué personaje. El primero era por una disputa en torno al diezmo de un monasterio, y el juez dictó a favor del obispo en buena medida por la falsa acta de consagración que había presentado. Ayudaron además los 300 sueldos que dio al juez al terminar el juicio. Que esto, vamos, es un ejemplo de clamorosa corrupción de la época, ¿no? Luego hubo otro juicio farsa que enfrentaba al obispo contra Guillermo de Lavansa por tierras que estaban en el límite municipal, digamos, entre Guisona y el castillo de Llor. Realmente es que, claro, eran tierras que habían sido recientemente conquistadas, con lo cual no había unos límites municipales fijados hasta entonces. Y bueno, era básicamente un tema de hechos consumados, ¿no? El decir, esto es propiedad del castillo de Llor y esto es propiedad y hasta aquí llega Guisona, ¿no? O sea, realmente los argumentos eran lo mismo. Lo que pasa es que el juez invalidó todas las pruebas de Lavansa, mientras que por los mismos argumentos, en cambio, dio la razón al obispo. De nuevo, la sentencia pues, fue favorable para los intereses episcopales, así que los que esperaban que con el nuevo conde cambiarían las cosas, es decir, que se terminaría el dominio político del obispo de Urgel y volverían las conquistas, quedaron decepcionados. Por la influencia de Ermesenda se nota que Ermengol II no había conocido a su padre porque no reinició las conquistas, y el obispo Ermengol mantuvo su gran influencia política. De hecho, el conde le juró la fidelidad al obispo y no al revés. Todo bastante fuerte también. El obispo pagó 2.000 sueldos al conde. 2.000 sueldos es una barbaridad para la época. Es una cantidad desorbitada. Y con eso, claro, con esta cantidad, con este medio soborno, digamos, se aseguraba su influencia y que Ermengol II no se interpondía en su influencia, ¿no? Y vamos, yo creo que sí, que los presentes que estaban en ese juicio, que eran pues todos los señores laicos y eclesiásticos más importantes del condado, vieron cuán diferente era Ermengol II de su padre, ¿no? Sin embargo, todo esto dio un giro radical con la llegada de Constanza Pelasquita a la corte urgelesa. Pero esto lo veremos un poco dentro de un rato. Porque ahora primero toca hablar, antes de nada, de feudalización. De cómo la sociedad
de cómo toda la sociedad condal, ¿no?, fue cambiando, ¿no?, en esa primera mitad del siglo XI. La feudalización, hay que decir que comenzó con la privatización de las tierras fiscales públicas carolingias por parte de los condes con Bifredo el Velloso, ¿no? La nobleza de Urgel nació a partir del favor condal, al recibir en forma de donación o venta alodios condales y gestionando también las propiedades condales. Sus funciones se convirtieron en hereditarias y los alodios cedidos pasaron a formar parte de su patrimonio personal a perpetuidad. El problema es que, claro, si tú recompensabas a tus fieles con alodios cedidos a perpetuidad, ¿no?, no había forma de garantizar la fidelidad después de hacer la donación. Esto creo que se entiende, ¿no? Por tanto, a partir de aquí, para resolver este problema nacieron los feudos. Condes, obispos y magnates usaron estos feudos. ¿Qué son los feudos? Pues básicamente son tierras cedidas como beneficio a cambio de unos servicios y de una fidelidad. Si no se dan esos servicios o se rompe la fidelidad, pues el que estaba por encima, ¿no?, pues podía arrebatarle las tierras, ¿no?, y dárselas a otro que fuera fiel. Por lo tanto, esos feudos se usaron para crear esas redes de fidelidad personal y asegurarlas, ¿no? Por lo tanto, el feudo sustituía el beneficium carolingio, con la diferencia de que quienes recibían el feudo no eran funcionarios, sino señores fieles a cambio de vasallaje. Las redes de fidelidad personal siempre habían existido, pero ahora, con el feudalismo, se volvieron la forma de organizar toda la sociedad. Y los contratos, además, y esto es muy importante, se ponían por escrito. A partir de aquí, pues, surgió también la pequeña nobleza, que gestionaba las propiedades más pequeñas o castillos en nombre de señores más importantes. Porque sus dominios cada vez más extensos, los dominios de los grandes magnates, eran más difíciles de gestionar y por lo tanto necesitaban de esos subalternos, ¿no?, de esos vasallos suyos. Según Oliver Vergés, la mayoría de campesinos urquelenses eran libres, pero no eran pequeños propietarios, sino que trabajaban en alodios como gente que había alquilado unas tierras para trabajarlas, ¿no?, y tenían que pagar una renta señorial en muchos casos. Pero hay que decir que sí que podían abandonar su explotación y buscar mejores condiciones con otro señor o en otro lugar, a diferencia de los siervos. Es a partir del siglo XI cuando la libertad de los campesinos sí que quedó más limitada y se convirtieron en siervos al quedar fijados en las tierras que trabajaban, en condiciones además más gravosas, teniendo que pagar más rentas, mayores rentas, unas rentas además más arbitrarias, etc. En ese mundo feudal la justicia siguió funcionando, pese a que la figura del juez versado en leyes fue diluyéndose, y los condes y los nobles actuaron cada vez más como jueces según avanzaba el siglo XI. Es decir, a principios del siglo XI, los condes, por ejemplo, podían presidir un juicio, pero quienes dictaban sentencia eran jueces versados en leyes. Mientras que a finales del siglo XI, ya en muchas ocasiones, los condes o nobles eran quienes dictaban sentencia. Esto es un cambio importante. A veces, además, más que recurrir al liber judiciorum godo, se recurría a los usos y costumbres y al arbitraje del juez en función de las pruebas que presentaban unos y otros. Esto llevó, obviamente esto llevó a una mayor arbitrariedad ante la falta de un código legal único y de aplicación universal. En algunas ocasiones, para resolver un conflicto se optaba por soluciones extrajudiciales, fuera por acuerdo, o incluso se documenta, por cierto, un caso de un duelo entre caballeros para resolver un conflicto. Esto ya se ve que estaba surgiendo esa mentalidad caballeresca, estaba surgiendo en ese siglo XI. Y bien, ahora toca hablar de Constanza Velasquita, condesa y esposa de Ermengol II, porque ella fue una figura muy importante, porque a partir de ahí el poder condal volvió a ganar iniciativa, el obispo Ermengol quedó marginado políticamente y buscó además el condado nuevas conquistas, ¿no? Por tanto, es una figura que había que rescatar, una figura femenina que había que rescatar y lo ha hecho muy bien Oliver Vergés, como veremos. No conocemos, por cierto, los orígenes realmente de Constanza Velasquita. Por su nombre y por la posterior alianza y matrimonios entre Urgel y Aragón, podría estar emparentada con la familia real de Pamplona, por ejemplo, siendo quizás una hija de Sancho Garcés III, pero realmente no estamos seguros, ¿no?
El obispo Ermengol perdió todo su protagonismo político frente a Belasquita y al nuevo hombre fuerte y mano derecha del conde, el noble Arnau Mir de Tost. Esto solo se reforzó tras su peregrinación a Santiago de Compostela y su muerte en el 1035. Tras su muerte, los condes de Urgel volvieron a controlar la elección del obispo, aunque el enorme patrimonio de la sede de Urgel le aseguraba una buena autonomía. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ya no era el mismo obispado de Urgel del siglo X. No era lo mismo ya. En el 1034, las huestes de Ermengol II, Arnau Mir de Tost y Roger I de Foix conquistaron el valle de Àger y cerraron la posible vía de expansión del condado de Pallars Jussá. Arnau Mir se convirtió así en señor de Àger, que al cabo de unas décadas se convertiría, por cierto, en vizcondado. Para que veáis esto en un mapa, los que estáis viendo el vídeo, al norte, en la ciudad, por ejemplo, de Trem, eso aún es el condado de Pallars Jussá, mientras que pues, el condado de Urgel, como se ve, ya tenía Guissona, ya tenía el valle de Àger. Aún le faltaba, por ejemplo, conquistar Agramunt o Balaguer, que eso aún formaba parte de la taifa de Lérida, ¿no? Mientras que al este o al sureste se encontraba el condado de Berga, que estaba vinculado a la familia condal de Cerdaña. Bien, como su padre Ermengol I, Ermengol II murió lejos de casa, de viaje, por cierto, a Tierra Santa, y dejaba a un niño demasiado joven para gobernar. Es decir, de nuevo hubo otra regencia en el condado de Urgel. De este modo, Constanza de Belasquita quedó como gobernadora regente del condado de Urgel, al mismo tiempo que Ermesenda había vuelto a ser regente de Barcelona, Osona y Gerona, tras la muerte de Berenguer Ramón. Con lo cual, dos mujeres estaban al frente, básicamente, de los condados catalanes, de casi todos los condados catalanes, los más importantes, ¿no? Sin embargo, estas dos mujeres eran bastante diferentes, por sus modelos que representaban. Constanza apostó por la guerra y por las parias, es decir, vivía en consonancia con los tiempos que vivía, unos tiempos de guerra, unos tiempos que los cristianos podían aprovecharse de los musulmanes, ¿no? Mientras que, pues, la oposición de Ermesenda a ese modelo feudal y a la guerra contra las taifas le costó revueltas nobiliarias, mientras que Constanza gozó de la total fidelidad de los nobles urgelenses. Pues el contexto político de la península hay que entenderlo, que es el de la fragmentación del califato de Córdoba en reinos de taifas y del reparto de la herencia del rey Sancho Garcés III de Pamplona entre sus hijos, tras el cual surgió, por ejemplo, el reino de Aragón, un reino de Aragón independiente, ¿no? Antes había sido un condado como parte de la monarquía pamplonesa. Durante la regencia de Constanza Belasquita, la taifa de Lérida pagó parias al condado de Urgel. Por eso y por las crecientes tensiones entre Urgel y sus vecinos de Cerdaña y Pallars Jussá, la prudencia frenó las conquistas durante un tiempo para consolidar lo conquistado. Además de parias y los beneficios de sus posesiones, Constanza recibió una cantidad astronómica de la familia condal de Cerdaña para que un miembro suyo fuera elegido obispo de Urgel. Eso convirtió a la familia condal urgelesa en una de las más ricas de su tiempo, porque dio una cifra verdaderamente astronómica, la familia condal de Cerdaña dio una cifra verdaderamente astronómica para comprar el cargo del obispo de Urgel. Y bien, haciendo un paréntesis aquí un poco de la historia política, pues hay que hablar de la cultura del condado de Urgel, de esa época, ¿no? de la Alta Edad Media. Bien, cuando estalló la querella adopcionista, parece que Urgel tenía bibliotecas llenas de libros. Tenía una de las mayores bibliotecas de toda España, ¿no? De toda la península ibérica. Pero, con la purga carolingia se destruyeron numerosas obras de Félix de Urgel y es posible que estos aprovecharan para expoliar parte de la colección que tenían, ¿no? La represión contra el adopcionismo llevó al alejamiento de los condados de la marca hispánica del mundo hispano, y así viraron hacia toda la política y cultura del mundo franco, ¿no? Por ejemplo, con la introducción de la escritura carolingia o del rito romano, como he comentado antes. El desarrollo cultural en los condados fue inexistente durante el siglo IX, durante el siglo IX y el siglo X, debido a esta purga, ¿no?
mientras que el resto del mundo carolingio vivía un renacimiento cultural. Mientras que durante los siglos XIX y X Urgel no destacaba por su creación literaria, sí se vio beneficiado por los intercambios culturales andalusíes a partir de finales del siglo X. A través de Al-Ándalus llegaron clásicos de literatura, poesía, ciencia y gramática grecolatina, que fueron introducidas al resto de Europa a través de reinos y condados cristianos peninsulares. Los libros más comunes, aún así, hay que decir que en las bibliotecas urgelesas lo que abundaba eran libros pensados para ser usados en misa. Y bien, ahora pues ya termina, volviendo a la historia política, ya yendo para el final, termina la regencia de Constanza Pelasquita en el 1048, cuando Ermengol III alcanzó los 15 o 16 años. Siguió gobernando a su lado un año más y luego abandonó ya la primera línea política. El acto de presentación del nuevo conde contaba con la presencia de todos los magnates laicos y eclesiásticos, a los que, a diferencia de su padre, Ermengol III conocía de buena mano, porque claro, se había criado en ese ambiente, ¿no? O sea, el modo de crianza que habían tenido, pues, Ermengol II y Ermengol III había sido radicalmente distinto, y fue gracias eso a dos figuras femeninas, ¿no? En un caso debido a la influencia de Ermesenda y en otro caso por Constanza Pelasquita. En el acto de presentación del gobierno de Ermengol III, Ermengol III cedió una 10ª parte de las parias a la diócesis de Urgel y sus derechos de teloneo, es decir, de portazgo, digamos, que era un impuesto sobre la venta de mercancías en la SEO de Urgel, a cambio de la intercesión de Dios en futuras victorias contra los musulmanes. Esto era una declaración de intenciones de la guerra que se aproximaba y una muestra además de la sacralización de la guerra en esa mentalidad del siglo XI. El conde Ermengol III había sido educado por Constanza Pelasquita y Arnau Mir de Tost en un ambiente de guerreros y de gestas de caballeros que se popularizaban por Occidente, así como de gran antagonismo entre el Islam y el cristianismo. Para sus ambiciones, Ermengol III restableció las relaciones con su primo el conde Ramón Berenguer I de Barcelona y le juró fidelidad, a cambio del apoyo militar mutuo, un castillo y un generoso acuerdo económico de subsidios anuales para Urgel. Y con la ayuda de su madre, además, formó una alianza política con el reino de Aragón. Estas alianzas políticas luego también se llevaron a matrimonios. Como Ermengol III heredó un mundo feudal en el que el patrimonio condal era gestionado por fieles en calidad de señores feudales, no tuvo que preocuparse mucho por la gestión del día a día, de su patrimonio, etc., ¿no? Y por lo tanto se centró 100% en la guerra y en la diplomacia, en la alta política. El viraje del interés condal hacia la frontera no hizo más que confirmarse al desplazar la corte en la recién conquistada ciudad de Agramunt. Aún así, el primer conflicto seguramente que enfrentó Ermengol III no fue contra los musulmanes, sino contra la casa de Cerdaña-Berga. Los de Cerdaña solo tenían una pequeña franja del condado de Berga que hacía frontera con los andalusíes entre el condado de Urgel y el condado de Osona, pero era cuestión de tiempo que esa pequeña vía de expansión se cerrase. El vizconde de Cerdeña juró fidelidad al conde de Barcelona, pero el de Urgel juró fidelidad al conde de Cerdaña, probablemente ante la falta de protagonismo político de su familia, porque había sido marginada, ¿no?, un poco por la expansión hacia la frontera, mientras que el obispo de Urgel, que recordemos era familiar, de hecho era hermano del conde de Cerdaña, pues evitó apoyar abiertamente al conde al que debía supuestamente fidelidad, al conde de Urgel. Sin embargo, hay que decir que más que una guerra abierta, se produjeron algunos choques, digamos, puntuales, muy locales, ¿no?, por esta guerra, y finalmente el vizconde de Urgel volvió a la fidelidad, hay que decirlo. La casa de condal de Cerdaña, al final, no tuvo más que aceptar que no tenía nada que hacer contra Barcelona y Urgel, y la casa de Barcelona no hizo, digamos, leña del árbol caído, ¿no?, e integró Cerdaña en su órbita política. Finalmente, el conde Ramón Berenguer I compró los condados ultrapirenaicos de Rasez y Carcassona a la casa condal de Cerdaña, y al cabo de unas décadas,
La misma Cerdaña, Berga y Besalú también cayeron en manos de los barceloneses. Y otra guerra que enfrentó a cristianos contra cristianos, que involucró a Urgel, ¿no?, fue la que estalló, una guerra fratricida entre los condes de Pallars Sobirà y Pallars Jussà. Esa guerra había empezado por el ataque de un conde sobre los dominios del otro, pero también hay que entender que afloraron las tensiones porque Pallars Jussà había quedado aislado entre el reino de Aragón, que estaba en pujanza, ¿no?, y el condado de Urgel. Y además es que Pallars Sobirà se había aliado con el conde de Barcelona, con lo cual estaba rodeado 100% por enemigos el Pallars Jussà. Ante esa falta de aliados, Pallars Jussà no tenía otra que recurrir a aliados musulmanes, mientras que Ermengol III lanzó un ataque sobre este condado. Que decir, pero que finalmente los dos hermanos de Pallars pactaron la paz. Bien, y ahora toca hablar de otra vez de Roma, porque es que Roma, en esa mentalidad de mediados del siglo XI, fue fundamental. Claro, la motivación de las conquistas cristianas en la península ibérica dejaron de ser fundamentalmente por intereses territoriales, como habían sido hasta entonces, para presentar motivaciones tanto territoriales como religiosas, debido tanto a las ideas papales como a esa mentalidad caballeresca de la época. Con el impulso de la mal llamada reforma gregoriana, a partir de la segunda mitad del siglo XI, Roma impulsó reformas para reformar la moral de sus fieles, liberar la Iglesia del poder secular y liberar tierras bajo dominio islámico que los estados pontificios consideraban propios, como tierras suyas, como fue el caso de Tierra Santa y de la península ibérica, que también decía que era legítimamente suya. Con el llamamiento de la Cruzada de Barbastro, Urgel y Aragón, estrechamente vinculados a Roma, actuaban como soldados de San Pedro, al que al morir entraban además directamente al cielo. Esto, digamos, que era el preludio de lo que luego sería el pensamiento de las cruzadas. Arnau Mir de Tost fundó la Colegiata de San Pedro de Àger y consiguió una bula papal como inmunidad frente al obispado de Urgel, con el que no se llevaba muy bien Arnau Mir de Tost. Y Ermengol III, hay que decir que fue enterrado en Àger por ser el único sitio vinculado directamente al Papa de Roma y por tanto el único digno de un conde que había luchado contra los musulmanes para ganarse el favor del reino de Dios. Esto es importante para que veáis qué mentalidad había en la época, de que realmente la religión, las ideas piadosas habían calado mucho entre los cristianos de esa época y sobre todo, y esto es especialmente cierto, ¿no?, en el caso de las élites del condado de Urgel. En diversas campañas junto a Arnau Mir de Tost, el conde de Urgel conquistó nuevos territorios al oeste y al sudoeste hasta llegar a las puertas de la fortaleza musulmana de Balaguer, que no sería conquistada hasta unas décadas más tarde. Ramiro I de Aragón, hay que decir que el primer rey de Aragón murió en Graus en el 1063, luchando contra el emir de Zaragoza y tropas castellanas mercenarias, entre las cuales, por cierto, se supone que estaba el Cid, y no pudo conquistar la plaza. Su muerte levantó la solidaridad de muchos cristianos de un lado y otro de los Pirineos. Esa defensa del reino de Aragón es uno de los motivos que provocó la campaña contra Barbastro del 1064, junto a los intereses de conquistas territoriales, botín y a la Tierra Santa contra el Islam. Barbastro, hay que decir que en esa época no tenía tantos... Barbastro, para quien no se sitúe, está en la provincia de Huesca. No tenía tantos habitantes como, por ejemplo, grandes ciudades como Lérida o Zaragoza, pero era una fortificación fundamental para la protección de la taifa de Zaragoza. El duque de Aquitania preparó por su parte una hueste para defender el reino de su difunto yerno, y los vínculos políticos, dinásticos y de fidelidad del conde Ermengol III y Arnau Mir propiciaron la participación del condado de Urgel y de nobles de otras partes de los condados catalanes. Por su parte, el Papa Alejandro II hizo un llamamiento a luchar en la toma de Barbastro y concedió indulgencias a los muertos en combate en tierras hispanas. Para que veáis que esto precedía realmente a las cruzadas de unas décadas más tarde. Su intervención seguramente explica también la presencia de normandos del sur de Italia en la expedición de Barbastro.
Los ejércitos cristianos hicieron pillaje por toda la provincia de Huesca hasta asediar Barbastro. La ciudad finalmente se rindió ante la falta de comida y agua, a cambio de que se respetase la vida. Pero parece que los cruzados no cumplieron su palabra y masacraron a muchos, mientras que además tomaron muchos cautivos. Así que tras la toma de Barbastro se repartió el botín, como era costumbre, y los ejércitos volvieron a casa, mientras que el conde Ermengol III, a partir de entonces apodado el de Barbastro, se quedó como señor de la ciudad y reconstruyó sus muros. Sin embargo, el control urgelés era muy vulnerable, tras la partida del grueso de los expedicionarios, porque no pudieron conquistar Peralta de Calasanz, que estaba al lado, ¿no? Y que hubiera servido para unir el condado de Urgel con Barbastro, ¿no? Con lo cual, es que ahora mismo Barbastro era una isla rodeada de enemigos, estaba en tierra musulmana. Y Bin Hayan recoge una historia que dice que un judío intentó recuperar la hija de un notable ofreciendo oro y tejidos lujosos al conde. Pero entonces Ermengol llamó a una chica para que mostrase que ya tenía de eso y que no necesitaba más. El conde dijo al comerciante que esperaba convertir a esa chica que quería rescatar el judío en su mujer, mientras pedía, chapurreando en árabe, a otra chica que cantase y tocase el laúd. Esta historia que recoge Ibn Hayyan seguramente es ficción, ¿no? Aunque tampoco sería extraño, ¿no? Que el conde de Urgel se montase ya una buena fiesta y celebrase las riquezas, ¿no? De haber conquistado esa ciudad, ¿no? Pero la alegría no duraría mucho, digamos. En la primavera del 1065, Ermengol III abandonó la ciudad para asegurarse el dominio de la región y evitar que fuera una isla rodeada de enemigos, pero cayó víctima de una emboscada. Y ahí Ermengol III murió como su abuelo en batalla, y sus gestas fueron recordadas y cantadas por juglares en Urgel y más allá. Los musulmanes no tardaron en reconquistar Barbastro, y el condado de Urgel quedaba de nuevo huérfano y bajo la regencia, esta vez de la esposa de Ermengol, Sancha de Aragón. Si la narración de la historia del condado de Urgel empieza en el 897, esta termina en el 1066, con la muerte de Ermengol III. Esto se debe a que a partir del 1050 ya hemos visto que Ermengol III mismamente ya había jurado fidelidad al conde de Barcelona en pactos, igual que otros condes catalanes, en pactos que, más que entre iguales, ya eran pactos de sumisión, ¿no? Pactos en que se demostraba la hegemonía del conde de Barcelona. Y a partir de aquí hay que decir que la injerencia barcelonesa además incrementó durante el periodo de regencia y todo el periodo posterior. También al cabo de unas décadas las vías de expansión del condado de Urgel quedaron cerradas por la expansión del condado de Barcelona y el reino de Aragón. Y poco a poco pues el condado de Urgel fue perdiendo protagonismo porque, claro, se desvaneció su papel en las conquistas cristianas. Por tanto, una etapa de conquistas se cerró y una nueva etapa entraba en la historia urgelesa. Esto ha sido todo por este episodio extra. Ya veis que ha sido un episodio muy largo, pero es que hemos visto muchas cosas, la verdad. Mucha historia política, pero también mucha historia de cambios sociales que nos ayudan a entender qué pasó durante la Alta Edad Media, no solamente en el condado de Urgel, sino en toda la antigua marca hispánica. Si te ha gustado este episodio, no dudes en apoyarme en Patreon, en patreon.com/historiahispana, para tener beneficios como episodios extra como este, ¿no? Exclusivos durante un año. Además, os animo a consultar la tesis doctoral de Olivier Bargés y a suscribirte al programa y a compartirlo y seguirlo en redes sociales como TikTok, Facebook, Twitter o Instagram. Esto es todo por hoy, gracias por escucharme y hasta pronto.